Buen día, y bienvenidos una vez más a Relatos Crípticos. Espero que disfruten de las historias del día de hoy, y si quieres escuchar los audios de las historias, también pueden encontrarlas en Spotify. Está bien X. No confío realmente en los terapeutas, y mi papá no quiere hablarme de ello. Habría seguido ignorando esto, también, si no hubiera comenzado a tener pesadillas de nuevo. Necesito sacar esto de mi pecho, y tal vez encontrar algo de cierre. No voy a escribir todo en green text, pero mucho será así. Estoy prescribiendo esto en un blog de notas, y solo tratando de mantenerme coherente. Vivo en el Alto Desierto de Oregón. No daré más detalles, por razones obvias. Hay 3 personajes en esta historia. Yo, mi papá, y un amigo del fútbol, Nick. Incluiré algunas fotos en cuanto se vuelvan relevantes, de lugares similares en los páramos. No tengo fotos originales de esto, ya que, en esa época, mi teléfono era una mierda para enviar mensajes, y hacer llamadas, y no me interesaba la fotografía, así que nunca conseguí una cámara. Ser yo 15 años. Otoño de 2012. Vivir en una parte bastante rural del pueblo, me gusta estar afuera, y como estoy educado en casa, papá trata de involucrarme en actividades extracurriculares. Entro a un equipo de fútbol, que no es realmente un equipo oficial, pero es algo que hacer, y no engordo, papá está feliz, etc. Hago un amigo, gran delantero, su nombre es Nick, no estoy cambiando su nombre, porque Nick es un nombre común, y soy malo haciendo nuevos nombres, hay unos 80 Nick en ese pueblo de todos modos. Hacia la temporada más fresca, los 3 decidimos ir a acampar, papá está feliz porque es un viaje de chicos, y porque tengo un amigo. Nick está feliz porque no sale tan seguido, yo estoy feliz porque amo el desierto. Llevo a los 2 perros de mi familia, pastores alemanes, y cosas para un viaje de 2 días. Papá tiene 3 armas, 2 pistolas calibre 22, y un rifle calibre 22, las pistolas son para defensa del hogar, o emergencias, el rifle es para caza menor a veces, no son armas grandes, pero nunca las hemos necesitado realmente. Nos dirigimos a los páramos. No estoy seguro de cuántos de ustedes están familiarizados con el noroeste del Pacífico, Oregón. Generalmente es lluvioso, mojado, verde, musgoso, exuberante, lo que sea. Sin embargo, en la mitad baja de Oregón, están los páramos. El desierto es realmente intenso. Calor como el infierno en el día, frío como el carajo en la noche, y nunca cambia realmente por temporada, solo se vuelve más frío, o más caliente. No me meteré en las tormentas eléctricas peligrosas del desierto. Está lleno de matorrales, rocas, y miles de acres de desierto, árboles bajos, y muertos. Es como un cementerio, la mayoría de las veces, debido a todos los huesos y cosas así. Aún así me encanta, incluso después de esto, pero es un lugar muy, muy duro para los desprevenidos. Tenemos excursionistas que mueren ahí cada año, solo por el clima. Una cantidad decente de estos son senderos de excursionismo, tierras arrendadas, etc. Pero la gran mayoría de esto, es un desierto sin desarrollar. Acampamos en el desierto. Conducimos a un sendero, caminamos unos pocos kilómetros, y luego nos alejamos. Papá y yo hemos caminado con nuestros perros ahí numerosas veces, sabemos dónde estamos, y a dónde vamos, y hay más puntos de referencia en forma de piedras, y cosas así. Los perros están sin correa, solo haciendo cosas de perros. Nick, papá, y yo estamos hablando, cosas de hombres, etc. Avanzamos unas buenas 5 o 6 millas fuera del sendero, antes de que oscurezca, es un poco tarde, un atardecer hermoso, toda esa mierda montamos el campamento entre unas rocas, habría tomado fotos, pero fue hace años, y mi teléfono era una mierda en ese entonces. Sin fuego, porque somos ciudadanos respetuosos de la ley, tenemos una pequeña estufa de camping, y esas cosas, las sacamos fuera de la tienda, asamos unos hot dogs, y hablamos mierda sobre la pequeña llama. Es absurdo, pero divertido, y todos lo estamos disfrutando. Los perros se ponen un poco raros mientras anochece. Estos no son perros flojos, uno era un perro de competición, el otro era un perro adulto adoptado, el cual era un chico bueno en general. Comienzo a disfrutar de todas maneras, los perros eventualmente se calman, pero en alerta, con gruñidos bajos periódicos. Pensamos que simplemente son nuevos en esta área en particular, o tal vez hay un animal carroñero. La noche pasa sin ningún problema, nos levantamos a la mañana siguiente, comemos el desayuno de mierda que a todos nos encanta, porque estamos al aire libre.
Papá toma una siesta, se queda con las pistolas calibre 22, pero me deja el rifle, soy lo suficientemente responsable para manejarlo, y Nick no es un total retrasado. Tal vez cazaremos unos conejos o algo así, pensamos, pero realmente, solo estamos disparando a los árboles muertos, y formaciones rocosas como retrasados, apretando el gatillo, y jugando con la mira. Ninguno de nosotros es un mal tirador, y solo estamos explorando, y siendo adolescentes de 15 y 16 años, básicamente. Tenemos brújulas y mochilas, y como dije, no somos totalmente retrasados. Voy a cortar el green text para una mejor descripción del lugar. Está a aproximadamente 1 milla al norte de la formación de rocas rotas donde estábamos acampados, a través de un poco de nada plana. Es como una pequeña arboleda, con grupo de rocas y árboles muertos, tal vez un enebro vivo o dos. No es grande, ni grueso, es más disperso que exuberante. Suficiente agrupado para ser sombreado, y notablemente como un pequeño oasis en el desierto. Nick y yo no tenemos idea de lo que hay ahí, si es que hay algo. Podría haber algunos coyotes, hombre, sería hardcore. Nos ponemos modo Rambo, nos agachamos como en Skyrim, avanzando lentamente. Tengo el rifle listo, y una bala cargada. Es el desierto, sin embargo, y aún estamos siendo lo suficientemente ruidosos, como para que cualquier animal pequeño se mantenga alejado de nosotros. Está tranquilo, y no hay animales a la vista. Mientras nos adentramos en el grupo de rocas y árboles, se oscurece un poco, y da una estética realmente genial a todo el asunto. Dejamos de agacharnos como retrasados, y nos ponemos de pie, y revisamos todo el grupo, probablemente una buena área, de metro, o metro y medio cuadrados, de rocas espirales, en fragmentos, troncos, árboles muertos, y un par de árboles vivos. Algunas de las ramas y troncos cayeron contra un árbol doblado, y unas piedras, algo como una pequeña choza, cobertizo, o refugio natural. Hay un montón de huesos, y detritos recolectados dentro, nada artificial, pero hay algunas pieles de animales medio podridas, y secas, la arena es oscura, solo las apariencias generales de ser una especie de guarida. Nick está interesado, y yo no estoy demasiado asustado, porque esta no es mi primera vez al aire libre en los páramos, vemos pilas de huesos de animales muy a menudo si buscas varias millas, los coyotes se comen toda la mierda muerta, y dejan las pilas de huesos. La guarida huele como basura podrida, mezclada con azufre, absolutamente atroz, nos vamos a la mierda de allí después de que el olor nos golpea. Continúa inspeccionando la arboleda, y de aquí en adelante lo llamaré la arboleda. Hay un árbol escalable, técnicamente la mayoría de ellos lo son, pero este es el más robusto. El problema con los árboles de los páramos, es que son increíblemente frágiles y quebradizos, dado que incluso cuando están vivos, son muy secos. Encontrar uno en el que mi trasero pueda subirse sin romperse, es difícil, ya que mi altura y peso, no son compatibles para estos tipos de cosas. Me subo unos 3 metros o así, observo con la mira, bastante genial. Bajo, Nick vuelve a mirar la guarida. Deberíamos volver más tarde y ver si el dueño está en casa. Técnicamente, incluso si este dueño estuviera en casa, no sería legal matarlo, a menos que fuera el conejo de la muerte de Monty Python. No tenemos etiquetas, ni licencias para coyote, ni nada de eso. Todavía pienso que sería genial echar un vistazo a algo en su casa. Nick nunca ha visto esto, y aunque he visto, y disparado, muchos coyotes, nunca he visto a uno en casa. Acordamos hacerlo, pero con los perros por si acaso. Los coyotes son cobardes, pero esto podría ser una guarida grupal, y no queremos que nos muerdan antes de dispararles por defensa propia si es necesario. Continuar jodiendo el resto del día, volver al campamento para encontrar que papá ha paseado a los perros y regresado, pequeña estufa de campamento encendida. Nos huelen con cautela, luego retroceden, gruñendo, inclinando la cabeza como si no entendieran. No nos dejan acercarnos por un tiempo, siempre se mantienen alejados, y luego vuelven a estar alertas. Le decimos a papá lo que encontramos a 1 milla hacia arriba, y nos dice sobre su caminata, acepta venir con nosotros, y llevar a los perros, solo porque quiere verlo también. Anochecer de nuevo, no exactamente el atardecer, estoy viendo un hermoso cielo mientras papá mira a la distancia con la mira, antes de aburrirme y mirar a lo lejos en la distancia con él. Es absolutamente hermoso, el cielo oscuro y la arena marrón contrastando con los árboles blanqueados, el atardecer púrpura, la cosa blanca. ¿Negro, qué? Muevo la mira de nuevo a la cosa blanca, que anteriormente había visto, según mi conocimiento, en una de las piedras en la distancia. Se ha ido ahora, pero hubiera apostado por ello. Pausando el green text de nuevo para esta descripción preliminar.
No vi bien la primera vez, en la roca, pero estaba agachado, ya sea cuadrúpedo y de pie, o bípedo y sentado con sus brazos y manos en el suelo. No era especialmente grande al principio, pero eso puede haber sido la distancia. Blanco como un hueso, no muchos detalles realmente a la distancia en la que estaba. Continúo observando la cosa blanca, tal vez sea un coyote pálido, o algo así, pero no lo veo. Según donde lo vi, tal vez estaba directamente, o ligeramente al oeste. Le pregunto a papá si los coyotes pueden ser albinos. Básicamente obtengo una respuesta de, sí, puto retrasado, que no vas a la escuela. Encogerme de hombros, digo que es un coyote albino y lo ignoro. Avanzamos rápidamente de algunas idioteces dentro de la tienda, y nuestra conversación, hasta que sea de noche. Acostado en la tienda, perros dentro con nosotros. De repente, el más joven se vuelve loco, unos segundos después, el otro se une, haciendo movimientos bruscos entre los lados de la tienda, que es relativamente grande para 3 hombres, y 2 perros, solo paseando, gruñendo, ladrando, con los pelos erizados, parecen monstruos. Nunca había visto a estos perros así, es una postura completamente ofensiva. Realmente pensé que iban a atacarnos por unos segundos, antes de despertarme lo suficiente. El olor a basura y azufre está de vuelta, aunque tenue. Papá se despierta, Nick y yo podemos olerlo, pero él no parece molestarse, y no lo mencionamos y él tampoco, podría haberlo olido, pero quién sabe, no creo que lo haya hecho en ese momento. Sale de la tienda, los perros salen corriendo frente a él el segundo que la puerta se abre, y comienzan a pasear por la tienda, y nuestra pequeña área de campamento. Papá les pone las correas y dice: Bueno, creo que ya mejor vamos, no dormimos tanto como quería, pero ya casi es medianoche. Mi puto papá y sus putas siestas. Los perros siguen en modo defiende y destruye. Alerta roja 9000, o alguna mierda, mirando erráticamente alrededor, constantemente tirando de las correas. Finalmente, mi papá les grita que se calmen, y hagan lo que deben hacer, aunque todavía gruñen y gimen. Todos nosotros orinamos en las arenas del desierto, como hombres, y uno de los perros también suelta su lagarto. Agarro los faros y 2 linternas, y nos vamos, papá llevando una pistola, Nick sosteniendo la otra. Los padres de Nick nunca le dieron armas, en retrospectiva probablemente fue estúpido darle una, pero no es un chico retrasado, y es una maldita 22. Yo, por supuesto, llevo el rifle. Nos dirigimos al norte, es un paseo bastante simple de vuelta a la arboleda, los perros todavía no están contentos con esta aventura. Rompiendo el green text para hablar un poco más sobre mis perros, mi papá, Nick, y yo, físicamente. Max era un poco más pequeño de los dos, y unos años mayor. Nunca fue rápido en sus reacciones, pero, aún así, era un animal muy fuerte, y confiable. Me hizo sentir seguro, pero generalmente más nervioso. Beaver era el más grande y más joven de los dos, tranquilo, pero fue entrenado desde cachorro para ser un dios entre los animales. Yo mido alrededor de 1,80 m en ese entonces, y Nick medía alrededor de 1,82 m. Ambos estábamos en forma por el fútbol. Papá medía alrededor del 1,81 m, y no envejeció de la mejor manera, pero aún era musculoso. A todos les sale una barriga cervecera. Max parece el más irritado, constantemente rompiendo el enfoque para ladrar 1 o 2 veces, antes de calmarse por su cuenta, y Beaver es un cabrón silencioso, atendiendo la correa, pero en suspenso por la irritación. Llegamos a la arboleda, y el olor a basura ya quemado es aproximadamente 3 veces peor que cuando estuvimos allí la primera vez. Los perros directamente se niegan a entrar. Literalmente se niegan, clavan los talones en el suelo, y Max comienza a gruñir y mirar fijamente, antes de lanzarse hacia atrás y adelante, como si no estuviera seguro de si quiere abalanzarse hacia la arboleda, o quedarse quieto. Papá suspira, y mira alrededor, no podemos dejarlos solos porque es el desierto en medio de la noche, pero papá no nos quiere aquí solos. O, podemos entrar por nuestra cuenta, y revisar, solo estás a 30 metros de distancia de todos modos. Está bien, hijo, no tardes, voy a sentarme y buscar constelaciones. No estoy seguro si es el peor papá, o el mejor papá, pero es mi papá, así que es algo. Esos pocos 30 metros, se vuelven muy largos cuando estás entre formaciones de madera y rocas retorcidas, en un mundo negro sombrío, y te das la vuelta, y todo lo que ves es una luz solitaria de un faro. Nick y yo, sin embargo, envalentonados por nuestras armas, y la idiotez adolescente, seguimos adelante hacia el olor.
Esta vez realmente hicimos un esfuerzo por ser silenciosos, casi arrastrándonos en la oscuridad, nuestras luces apagadas, excepto una linterna, la cual Nick sostenía, teniendo solo una pistola de una mano. Detrás de los comienzos de la arboleda, sin embargo, esa fuerza adolescente comenzó a fallarme solo un poco. El olor pútrido, la oscuridad inquietante, y la pila de madera muerta me pusieron algo nervioso. Con nuestra luz tenue, estimamos que estábamos a unos 6 metros del área de la guarida. Teníamos razón. Sin embargo, tuvimos que arrastrarnos hacia el frente, acercándonos desde la parte trasera. Rompiendo el Grintex aquí. Mientras despejábamos la parte trasera de la guarida, y estábamos en el frente, escuchamos un crujido cercano, mientras, una criatura muy extraña y blanca, corrió, casi demasiado rápido para notarlo en la luz tenue, a unos 3 metros frente a nosotros, y adentro de la guarida. Si no hubiera sido tan blanca, la luz podría no haberla mostrado, y podríamos haber interpretado el crujido como un búho, u otro pájaro, y no ser conscientes de que la guarida se ocupó frente a nuestros ojos. Ambos lo notamos, y agradezco a mi papá por siempre prepararnos con linternas, y otros equipos en nuestros viajes. La cosa era bastante alta, y no especialmente ancha, ya que era larga, pero luego, al principio, solo la captamos de lado, en la luz tenue. Nos congelamos, y aquí viene la parte que me atormentó durante 2 años, casi todas las noches, antes de que pasara, y lo que ha resurgido recientemente. Todo sucedió muy rápido desde aquí, y trataré de no exagerar los detalles. Nick y yo continuamos acercándonos, pero esta vez, ambos teníamos una bala en la recámara, y apuntábamos las armas a la guarida. Nos abrimos paso, hasta que estábamos a 1,5 metros de la entrada, y luego encendimos nuestros faros. No sé por qué hicimos eso, creo que fue nuestra intención de asustarlo, y poder verlo, y después correr. Estaba muy asustado, y emitió un gruñido o ladrido muy desagradable y chirriante. Como un corto que la mayoría de los caninos hacen, pero sonaba muy feo. También era de tono más alto, y sonaba como si hubiera saliva, y mocos detrás. Nos quedó muy claro en ese momento, que esto no era un coyote. Retrocedimos un poco, y la criatura no se detuvo. Aún podíamos verla, pero se movía dentro de la guarida en un frenesí. Hizo esos gruñidos y chillidos unas cuantas veces más, y Nick y yo comenzamos a gritarnos mutuamente para correr a la mierda. Eso probablemente fue el mayor error de la noche, pero afortunadamente, ninguno de nosotros sufrió por ello. Lo que deberíamos haber hecho, era disparar en el momento en que nos dimos cuenta de que no era un coyote. El segundo en que giramos y corrimos, pude escuchar arena y huesos sonando, y siendo lanzados mientras corría detrás de nosotros. Nick soltó unos cuantos disparos al azar, creo que, por miedo, y logré subirme a un árbol, a unos 2 metros en el aire. Nick estaba justo detrás de mí, pero en lugar de eso, eligió una formación rocosa, a unos 3 metros de distancia. Jugaba de delantero todo el tiempo, así que sus sprints fueron más duros que los míos, y creo que solo quería correr en ese momento. La criatura blanca persiguió a Nick, retrocediendo cada vez que se giraba, y luego saltando cuando se alejaba. Era un juego peligroso que solo tomó unos segundos para jugarse, pero se desplegó en cámara lenta para mí. Nick vació el resto del cargador de la 22, y luego, la criatura blanca comenzó a escalar la roca. Solo desperdicié un segundo más antes de nivelar el rifle, y disparar a ciegas. Podría haberle dado a Nick. Me alegro de no haberlo hecho. Sin embargo, asusté a la cosa blanca, o al menos atraje su atención. Dejó a Nick, y luego me ladró y chilló, saltando de la roca. Comencé a trepar por el árbol, y en la oscuridad, me golpeé la cabeza contra una rama que sobresalía directamente sobre mí. La criatura comenzó a trepar al árbol debajo de mí. Aturdido, con mi visión un poco borrosa, disparé otros 2 o 3 tiros. El cargador del rifle solo tiene 6 balas, y lo tuve en cuenta. Calculé que solo me quedaban 2, ya que no estaba contando muy bien, y no quería ser demasiado confiado. Nick estaba gritando algo, tal vez a la criatura blanca, pero luego escuché un tono diferente de grito. Nick simplemente tiró el arma a la criatura blanca, y le dio. No fue fuerte, pero esos bastardos metálicos pesan un par de libras, y más tarde me di cuenta de por qué dolió. De nuevo, toda esta secuencia tomó tal vez 30 segundos, pero se sintió mucho más larga. Luego, cuando la cosa parecía trepar de nuevo, la vi volar fuera del tronco del árbol. Viver, Max, y papá vinieron por los disparos y los gritos, mi papá varios segundos detrás. Viver acaba de arrancar a la criatura del árbol arrojándose contra él, y agarrándolo.
No estoy seguro de cuántos de ustedes son gente de perros, pero los pastores alemanes tienen pechos muy robustos y anchos. Si saltan sobre ti, y sus dientes fallan, aún te derribarán unos pocos pies si tienen la intención de hacerlo. En este momento, el tiempo parece ralentizarse totalmente. Incluso en las pesadillas, esta secuencia en particular se reproduce muy lentamente. Nick y papá están gritando, Max y Viver están gruñendo y ladrando, y mi cabeza golpeada empieza a aclararse. La lámpara frontal ilumina claramente esta cosa, mientras intenta lidiar con los perros. Se pone de pie. No es cuadrúpedo, es bípedo, y por 2 o 3 segundos, obtuve una imagen muy clara que se ha grabado para siempre en mi cabeza. Es alto. Tal vez 2 metros, y delgado como el infierno. Quiero decir, flaco. Brazos largos, piernas largas, todo construido como un perro. De alguna manera, aunque es tan delgado, no puedo distinguir huesos, pero tal vez sea la luz de la linterna, y el pelaje blanco que lo oculta. Es cegadoramente blanco, ahora manchado con rojo, ya sea mi sangre, la de los perros, o su propia sangre. El cuello es bastante largo, y tiene un hocico y cara muy largos, y puntiagudos. No se perciben orejas, ni rasgos faciales discernibles. Hay una pequeña cola enclenque, y sus ojos y nariz parecen ser negros, pero podría estar equivocado sobre los ojos, dadas las circunstancias. Tenía dientes, pero no podría decirte de qué tipo. Las patas del antebrazo, manos, lo que sea, tenían dedos bastante largos, y había garras cortas al final. Más que verlas, las oía al hacer contacto con los perros. En general, la cosa se parecía más a un lebrel, o un galgo, en lo delgado y largo que era, y la cara. Estaba construida como un canino también, pero definitivamente se tambaleaba sobre 2 patas para obtener ventaja sobre los perros, durante muchos segundos. No solo se erguía, se balanceaba así, y su espalda y pecho eran apropiados para ello. Parecía natural verlo en 2 patas, básicamente. De nuevo, no estoy seguro si están familiarizados con los pastores alemanes, pero cuando muerden, muerden fuerte. Son el tercer o cuarto perro que más fuerte muerde en el mundo, libra por libra, si recuerdo correctamente. Cuando muerden, no sueltan. Viver, al menos, tenía un buen agarre en el brazo de esta cosa, y escuché un fuerte crujido, y el más horrible ladrido o grito. Max solo estaba mordiendo, y desgarrando lo que podía agarrar, creo. Papá no disparó, no creo que quisiera golpear a los perros, y yo tampoco lo hice, así que no desperdicié mi disparo. Los perros hicieron un buen trabajo, y no creo que este monstruo quisiera pelear, pero nos acercamos a su casa en medio de la puta nada. Oí un aullido más normal, y la cabeza de Max se empapó de sangre. La cosa fea se retorció, y Viver cayó unos cuantos pies al suelo, ya que había estado balanceando al perro un poco. Gritó de nuevo, y luego corrió sobre sus patas traseras, y lo perdí de vista después de que salió de la arboleda. Aquí es donde terminó la pesadilla al menos. La oreja de Max tenía un agujero en ella, hacia el medio, y había sido mordida recientemente. Sangró mucho, pero era una herida menor, y ha tenido peores. Viver estaba ileso. Afortunadamente, en general, ninguno de nosotros resultó realmente herido. Había sangre por toda la zona, y en ambos perros. Bajé del árbol, y Nick bajó de la roca. Aterricé sobre la pistola, donde había sido arrojada y golpeó a la criatura. La recogí, la metí en mi bolsillo, y corrí hacia mi papá, demasiado asustado para llorar. Nick también estaba en shock. Los perros persiguieron, pero mi papá los llamó de vuelta. Ninguno de nosotros dijo nada, realmente. Caminamos de vuelta al campamento. No recuerdo haber soltado nunca el rifle, y papá todavía tenía un arma completamente cargada. Los perros todavía estaban agitados, pero parecían más tranquilos, como si creyeran que la pelea había terminado. Todos nos quedamos despiertos, sentados fuera de la tienda, mi papá y yo agarrando nuestras armas, Nick solo mirando. Al amanecer, empacamos y salimos, todavía sin hablar de ello. Cuando regresamos al pueblo, mi papá nos miró en el asiento trasero, y dijo que era algún tipo de coyote enfermo, y que no nos preocupáramos por ello. Asentimos, sin saber realmente qué más decir. Ninguno de nosotros lo creyó. Fue un encuentro corto, relativamente, pero todos estábamos muertos de miedo, porque ese maldito gigante blanco, no era un coyote. Nick y yo, descuidamos mantenernos en contacto, una vez que terminó la temporada de fútbol, y para entonces, yo había conseguido un trabajo, así que no me inscribí de nuevo. Intenté mencionárselo a papá una vez, pero solo movió la cabeza, y me dijo que dejara de pensar en ello.
Nunca hemos hablado de ello desde entonces. He vuelto a los páramos unas cuantas veces desde entonces, porque todavía me encanta, y mi papá lo ha hecho también, habiendo sido parte de búsqueda y rescate hace unos años. Nunca hemos visto nada, y aunque no lo mencionamos, nos aseguramos de no ir a ninguna parte a menos de 10 millas de la arboleda. Realmente me hubiera encantado no volver a pensar en esto nunca más, y durante unos años, no lo hice. Ahora tengo 20 años, y en los últimos 2 años, más o menos, esto se ha desvanecido de mi memoria. Pero en la última semana, las pesadillas están resurgiendo, probablemente debido al estrés por otras cosas en mi vida, y necesito hablar de esto en algún lugar, así que lo pongo aquí. Así concluye mi historia. Si alguien ha tenido una experiencia similar con ese engendro blanco, o tiene preguntas, probablemente estaré despierto otra hora o así. Se mueve lento, y volveré al hilo mañana. Viver es más viejo, pero todavía está sano, y la oreja de Max se curó bien. Ahora está bastante mayor, y le faltan la mayoría de sus dientes, pero ambos perros salieron bien, para aquellos que están preocupados. Terminado. Alguien puede trabajar con esto, ¿verdad? ¿Alguien? Pulir la idea básica, hacerlo más, no una mierda. Trips aquí, con el dibujo que prometí. ¿Puedes darme más detalles sobre esto? ¿Cuál de las manos es correcta? ¿Una mejor pose, demasiado canino o demasiado humano? ¿Lo suficientemente delgado? Haré un mejor boceto en una mejor pose, pero necesitaré más información, y estar fuera de clase, para hacer eso. Mierda, hombre. Me dieron escalofríos al mirarlo. Eso está muy cerca. La mano correcta sería una mezcla de ambas. Dedos más cortos que la derecha, más largos que la izquierda. No exactamente como dedos, pero más largos que los dedos normales de un animal. Es un poco demasiado humano, necesita ser más del lado canino. La cabeza parece casi exacta, pero el cuerpo es demasiado humano. ¿Está esto más cerca? Traté de arreglar la orientación mientras mantenía la capacidad razonable de ser bípedo. ¿Hay algo más que puedas decir al respecto? Eso es casi perfecto. Es tan condenadamente incómodo de mirar. Aquí un anón de Florida. Guía a tiempo completo por profesión. Trabajo en los bosques, pantanos, bosques de pinos, aguas dulces y saladas para la caza y pesca de trofeos. Trabajo específicamente en áreas intactas, y sin presión. He visto y experimentado muchas cosas extrañas, y aterradoras a lo largo de los años, y he escuchado muchas más historias de otros guías. Como puedes ver, no sé hacer green text, así que ni siquiera lo intentaré. Siéntate, toma un snack, y prepárate para una jodida pared de texto. A los veteranos en las industrias al aire libre por aquí, no les gusta que la gente hable sobre cosas que suceden, por temor a ahuyentar a los negocios, y turistas de los que dependen para vivir. No entendí completamente hasta hace poco cuán alto en la jerarquía llega a la supresión de información. El estado de Florida, la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida, y otras entidades de gestión de tierras y actividades al aire libre, lo han estado haciendo durante décadas, empujando las cosas bajo la alfombra, para no reducir el turismo al aire libre en Florida. Debido a esto, siento que es hora de que alguien comience a decirle a la gente algunas de las cosas que están sucediendo aquí. No me importa si me crees o no. Muchas de las cosas que tengo que contar son mis propias historias, y las compartiré lo mejor que pueda recordarlas, pero es difícil describir cosas que no solo no tienen sentido lógico, y que sucedieron rápidamente durante lo que fueron, en ese momento, momentos extremadamente aterradores. Las otras historias serán relatos de segunda mano de otros guías, que quieren compartir sus historias. Muchas de estas historias salieron después de copiosas cantidades de alcohol, así que rellenaré los huecos lo mejor que pueda, para que tengan sentido para el público en general. Primero. Dudo que muchas personas fuera de las comunidades de guías al aire libre de Florida, hayan oído hablar de ellos, pero los DRAS, son algunas entidades primordiales terriblemente aterradoras, que han existido desde la primera historia registrada de personas que llegaron a Florida. La mejor manera en que puedo describirlos, es como guardianes de la naturaleza. Por lo que he aprendido, hay un montón de ellos, y todos tienen sus propios territorios que protegen. Todos son únicos a su manera. No solo en cómo se ven, sino también en cómo actúan, y responden a las personas en su territorio. También tienen sus propias formas de ser apaciguados, y sus propios conjuntos de reglas.
La idea general es mantenerlos felices, y respetar la naturaleza en sus territorios, eso es una buena manera de mantenerlos alejados de ti. Está la amalgama que parece una masa gigante de animales muertos, todos aplastados juntos, en una masa en movimiento. Estoy bastante seguro de que el único objetivo de ese, es asustar a cualquiera que entre en su territorio, porque si la masa gigante de carne, gimiendo y chillando, no te hace correr con ladrillos cayendo de tus pantalones, entonces el olor definitivamente te ahuyentará. El siguiente, y mi favorito personal, es el Sienpache. Se sabe que tiene un territorio relativamente pequeño, en comparación con los otros Dras de los que he oído hablar, pero este cabrón es un tipo de aterrador completamente diferente. Toma de 20 a 30 mapaches, y corta uno por la mitad. Ahora corta las cabezas, y las colas del resto. Toma tus partes de terror, y cóselas todas juntas, con la mitad delantera de tu primer mapache al frente, y su trasero en la parte trasera. Ahora tienes un Sienpache. Ahora toma dicha abominación peluda, y hazla mortalmente silenciosa. Puedes imaginar el miedo, y el pánico que causa, cuando alguien mira hacia un árbol que estaba mirando segundos antes, y ve a este cabrón asomándose. Afortunadamente, este es relativamente inofensivo, y es bien conocido por aceptar regalos en forma de comida, y partes de animales cazados en el área. Puedo hablar siempre de más, pero eso depende de ustedes. El último que cubriré es el Dras roto. Este específicamente acecha un sistema fluvial, en la zona central de Florida. Está jodido. Nadie puede precisar realmente qué lo hizo así, pero la mayoría de los guías culpan a las personas que invaden el sistema fluvial, y destruyen o construyen alrededor del bosque que rodea el río. Ninguno de los otros Dras es deliberadamente malicioso. Este cabrón no quiere nada más que terror, miedo, y daño, por el simple hecho de hacerlo. Es el único Dras con el que he tenido un encuentro directo, y esta cosa está jodida. Honestamente, mi encuentro con esa cosa es una historia por sí sola. Déjenme saber si quieren escuchar más, y con gusto compartiré. En este punto, solo quiero sacar tanto como sea posible, para que la gente realmente sepa lo que está sucediendo aquí. Bueno, supongo que seguiré contándoles sobre los Dras con los que he tenido un encuentro. Información de primera mano primero, para que se hagan una buena idea de ellos antes de intentar contarles las historias de otras personas. Este Dras en particular le gusta deambular por una porción de lo que se llama el sistema del río Econlockhatchee. Es un afluente del río San Juan, y atraviesa el corazón de Florida Central. Se dice que todo el desarrollo en sus tierras lo ha empujado más adentro del sistema fluvial, y que eso puede ser la razón por la que está tan jodido, pero honestamente, ¿quién sabe? No entendemos mucho sobre estas cosas, y a este realmente no le importamos. Estaba recorriendo el sistema fluvial, explorando posibles lugares de pesca, para un cliente que buscaba atrapar algunos peces trofeo grandes en aguas intactas, cuando tuve mi encuentro con él. Nunca olvidaré el olor. Esa fue la primera cosa que noté. Era el olor de la putrefacción del pantano, agua estancada, y descomposición. Muy parecido al olor que obtienes cuando pisas un charco de barro intacto, en medio de un pantano. Estaba recorriendo algunos senderos de caza, en terrenos relativamente altos y secos, cerca de lo que sabía que era una zona productiva de pesca, cuando me golpeó ese olor. El hecho de que estuviera tan fuera de lugar para esa área, hizo que se me pusieran los pelos de punta, y una sensación inmediata de malestar se apoderó de mí. He visto y lidiado con más que mi parte justa de animales, y personas hostiles en la naturaleza, y he aprendido a mantener la calma, incluso cuando siento que estoy a punto de morir. Esta sensación arrojó todo eso por el desagüe. Inmediatamente rompí una de las reglas más importantes, en la guía al aire libre. Corrí a ciegas hacia los arbustos, como un niño asustado. Recuerdo que casi inmediatamente, perdí la noción de dónde estaba, y casi cualquier sentido de dirección, a pesar de conocer toda esta área como la palma de mi mano. Era como si todo el bosque se hubiera vuelto contra mí. Cada vez que desaceleraba, el olor se volvía más fuerte, casi como si me estuviera siguiendo, y si desaceleraba, intentaba superarme. Fue suficiente para mantenerme corriendo, hasta sentir que mis pulmones estaban a punto de estallar. No importaba lo que hiciera, dijera, o intentara hacer, el maldito bosque seguía haciéndose más y más desconocido, hasta que me vi obligado a detenerme, e intentar examinar mi entorno. Casi me cagué un muro de ladrillos completo en los pantalones, cuando vi que me había detenido no a unos pocos metros de donde inicialmente me había golpeado el olor. Estaba corriendo en círculos.
Hay una sensación de terror que te invade, cuando sabes que ni siquiera el arma en tu cadera te ayudará con lo que sea que esté pasando, y déjame decirte, no es una sensación que quiera volver a experimentar. Después de tomar un minuto, y ahogarme con el olor, finalmente logré encontrar el sendero de casa que había tomado, y me obligué a caminar lentamente de regreso, sin correr, a pesar de lo que la parte reptil de mi cerebro estaba gritando. No fue hasta que salí a un claro relativamente abierto que corrí. De vuelta al río principal, el olor finalmente desapareció. Hice un recuento de mí mismo, cubierto de sudor frío, aún con orina apenas en mi vejiga y, afortunadamente, con ropa interior limpia. Luego miré hacia atrás de donde había venido. La única forma en que puedo describirlo, no le hará justicia. Esta cosa medía fácilmente 3 metros de altura, desgarbada, y cubierta de vegetación en descomposición del pantano, casi humanoide, pero con proporciones totalmente incorrectas y estiradas, con extremidades y cuello absurdamente largos, y donde debería haber estado la cabeza, había un enredo, de al menos una docena de astas de ciervo caídas. Estaba apenas escondido detrás de un árbol, mirándome, con una mirada que resumaba odio, aunque no podía ver ojos de ningún tipo. Sé que no es mucho, pero es difícil describir una situación aterradora en detalle, cuando tu principal enfoque en ese momento, era mantenerte vivo y evitar que tus pantalones se desbordaran de mierda. Otra cosa, en la línea de las criaturas criptidas que tiene Florida, son los mímicos. He visto mucha charla sobre cambiaformas, y cosas así aquí, pero hasta donde sé y he escuchado, no ha habido encuentros verificados con cambiaformas tan al sur. Muchas criaturas, o las cosas que hacen, terminan siendo etiquetadas como encuentros con cambiaformas aquí, pero tengo la sensación de que son algo completamente diferente. Los mímicos son una de esas cosas. En pocas palabras, son voces no identificadas en el bosque. Pueden sonar como una grabación atrapada en un bucle, el mismo tono, inflexión, y volúmenes variables en repetición, o pueden sonar como tu voz, repitiendo cosas que dijiste. Solo he oído hablar de una vez en que las voces se parecieron algo cercano a sentiente, en el sentido de que intentaron formar una oración, a partir de una abundancia de voces que probablemente escucharon, y no solo una repetición directa de algo que alguien había dicho. Se sabe que intentan atraer a la gente, profundamente en el bosque, o hacia áreas peligrosas. ¿Para qué? No tengo idea, y hasta donde sé, nadie ha visto nunca lo que produce las voces, o por qué lo hacen, aparte de causar daño. No estoy diciendo que no haya persona que haya visto de dónde vienen las voces, pero si lo han hecho, nunca regresaron para contárselo a alguien. Otra cosa distintivamente aterradora en Florida, son los cementerios de aviones en los Everglades. Ha habido muchos accidentes de avión en los Everglades, y mientras algunos de ellos son fácilmente verificables y explicables, hay más de unos pocos que no han sido reportados ni explicados. El fenómeno alrededor de los accidentes que realmente da miedo, involucra cómo estos aviones derribados parecen aparecer, y luego desaparecer en los Everglades. Siempre te dicen que nunca uses aviones derribados como puntos de referencia cuando estás navegando en los Everglades, debido a la frecuencia con que aparecen, y luego desaparecen, y también parecen moverse por su propia voluntad. Una vez, un anciano me dijo que si alguna vez me encontraba con más de un avión derribado, en un área de media milla, que me diera la vuelta inmediatamente, y no regresara durante un par de semanas. La superstición es que los cementerios de aviones son un marcador de un área que es una especie de punto blando, entre lugares en el tiempo y el espacio. Un lugar donde las cosas entran, pero nunca vuelven a salir, o si lo hacen, no es lo mismo que cuando entraron, o cuando entraron. Una vieja historia que se pasa entre guías, es como un hombre estaba buscando un área de pesca de caimanes, solo para tropezar con uno de estos cementerios de aviones, solo para ser ahuyentado por otro bote. Después de describir el bote, y los aviones a un oficial del FWC, debido a lo asustado que estaba por toda la situación, le informaron que lo que vio era imposible, porque el bote, y el hombre de los que estaba hablando fueron declarados desaparecidos, y legalmente muertos hace más de 20 años. Perdón por la demora. Vuelvo con más. Estaba hablando con el otro guía, que estaba explorando lugares conmigo ayer, y mencionó uno bueno que ustedes han mencionado en este hilo. Monos mofeta. Su único encuentro con uno, fue una locura por lo que parece. Escuchó informes de algo derribando puestos, y alimentadores en una parcela de casa, que arrendó con algunos otros guías, y nadie parecía poder averiguar qué lo estaba haciendo.
El resto de los guías eran perezosos, y no pasaban tanto tiempo en la propiedad como él, y lo atribuían a pendejos locales destruyendo la propiedad por diversión. Tomando la iniciativa, decidió vigilar las parcelas de casa durante un fin de semana, pasando una noche en cada uno de los 3 puestos, y viendo si podía ver quién estaba destruyendo sus parcelas. Las 2 primeras noches fueron intrascendentes, pero en la tercera mañana, encontró que uno de los puestos que había vigilado anteriormente, había sido dañado. Una de las escaleras que estaba fijada con tornillos al árbol, tenía su sección inferior arrancada, y arrojada a unos pocos metros de distancia, en un pequeño montón de maleza, junto con el alimentador volcado. Decidiendo arriesgarse, y suponiendo que alguien lo estaba observando moverse entre los puestos, se quedó en el mismo en el que había estado la noche anterior, esperando que ellos pensaran que se había movido. Temprano a la mañana siguiente, justo antes del amanecer, dijo que olió algo, que describió como la peor mezcla de olor corporal y marihuana rancia. Inmediatamente, suponiendo que un vagabundo local que fumaba marihuana era el que estaba destrozando sus puestos, escaneó alrededor con un monocular, hasta que vio un destello de reflejo de ojos. Dijo que su sangre prácticamente se congeló, cuando vio el reflejo de ojos de un animal a unos 2 metros de altura, y asomándose por el borde de un grupo de árboles, cerca del final del camino de tiro que habían despejado. Lo único que recuerda vívidamente, es lo alto que era, lo ancho que era, y el hecho de que se aseguró de hacer contacto visual con él, antes de deslizarse de nuevo entre los árboles. Este es un tipo que está entrenado para escuchar y detectar animales, y dijo que esa cosa era completamente silenciosa en sus movimientos, y aunque puede que no fuera el pie grande de 3 metros de altura, descrito por la mayoría de las personas en el norte, fácilmente medía 2 metros de altura, y más ancho de hombros que cualquier hombre que había conocido. Nunca mencionó nada sobre que fuera peludo, o de algún color de pelaje, y probablemente se debe a verlo en la extraña luz crepuscular que trae el amanecer, pero dijo que definitivamente no tenía la silueta de una persona normal. El olor también se desvaneció rápidamente después de verlo deslizarse de nuevo entre los árboles. Se niega a cazar allí más, pero nunca ha oído más informes de que haya vuelto a aparecer. Lo único que realmente me asustó de su historia fue lo silencioso que era esta cosa. El hecho de que pudiera acercarse sigilosamente a él, siendo tan grande, es más que preocupante para mí. Los osos, y similares, hacen suficiente ruido para que sepas que vienen, y las panteras son casi las únicas cosas que se mueven lo suficientemente silenciosamente, como para pasar desapercibidas, y son relativamente grandes, pero esta cosa aparentemente no hacía ningún sonido. Pero salgamos del bosque por un rato, no me importa volver a ellos si ustedes quieren más, pero hay mucho más de qué hablar con la cantidad de agua y costas que tenemos. He escuchado más de unos pocos informes de barcos fantasmas apareciendo, y luego desapareciendo después de no responder a las llamadas, siendo vistos en la costa, o apareciendo en el radar, pero no estando ahí cuando un barco de rescate finalmente llega a la última ubicación conocida. El único en el que me he encontrado personalmente, aunque tal vez no sea abiertamente sobrenatural, fue suficiente para hacerme abandonar el bote, después de lanzar una radiobaliza, para que la guardia costera lo rastreara. Estábamos a unas 25 millas de la costa este, persiguiendo peces rey, cuando escuchamos una llamada en el canal 16, de VHF, para un barco en peligro. Escuchamos el llamado inicial de socorro, pero la persona que enviaba la llamada lo hacía para informar de una embarcación vacía, que se alejaba de un lugar bien conocido para la pesca de arrecifes. Estábamos cerca, así que decidimos pasar, y ver si todavía había necesidad de ayuda, debido a que no veíamos a mucha gente en el agua ese día. He visto barcos derivar del ancla mientras alguien está buceando, y dejarlos varados, y otros eventos similares, así que pensamos que no sería algo crítico, a menos que alguien estuviera herido, y hubiera caído por la borda. Contactamos a la persona que envió la llamada de socorro para la otra embarcación, y dijeron que eran las únicas 2 embarcaciones en el área, y que no habían visto a nadie en el agua, ni burbujas que subieran como si alguien estuviera buceando. Raro, pero aún nada espeluznante. Logramos encontrar el bote no muy lejos del lugar que la llamada original había indicado, y ahí fue cuando todo comenzó a parecer extraño. Primero, el ancla todavía estaba guardada de forma segura en la parte delantera del bote, así que no había señales de que se hubiera soltado del ancla, o de que se hubiera roto la línea del ancla. Lo que realmente nos puso los pelos de punta, fueron los signos de que había estado a la deriva durante un tiempo. El cebo en la cubierta estaba duro y crujiente.
El pozo de carnada estaba apagado, y los peces que aún estaban dentro, obviamente estaban hinchados y podridos, por estar cocinándose en agua salada estancada y caliente, y la llave estaba en la posición de encendido, pero no había energía en el panel de control, y el motor obviamente no estaba funcionando. Esta cosa había sido dejada en la posición de encendido y lista, cuando fue abandonada, haciéndonos pensar que teníamos un escenario de hombre al agua, que tenía al menos un par de días de antigüedad. Informando a la Guardia Costera, les transmitimos los números de registro, y preguntamos si tenían informes de que estuviera desaparecido. Juro que la señora al otro lado de la línea, sonaba como si estuviera a punto de cagarse cuando respondió. El bote había sido reportado como desaparecido 2 semanas antes, en Los Cayos, y lo encontramos justo frente a la costa cerca de Ponce Inlet. Aproximadamente 400 millas, hacia arriba de la costa. Esa parte no era tan extraña, debido al flujo de la corriente hacia la costa, era natural que se dirigiera hacia allí. Lo que realmente nos desconcertó, fue el hecho de que había desaparecido en un día soleado y tranquilo, y no habíamos tenido un oleaje de más de 2 pies durante el tiempo que estuvo desaparecido. A menos que estos tipos hubieran abandonado el barco, no había razón para que el bote estuviera en condiciones impecables, pero sin tripulación. Habíamos oído informes de piratas que secuestraban botes, y luego arrojaban a las víctimas por la borda, después de tomar lo que querían. Lo que hacían después era realmente jodido. Llamaban a las embarcaciones por los canales de radio principales, atrayendo a personas como nosotros hacia ellos, y luego hacían lo mismo con nuestro bote. Fue en ese momento, cuando recibimos el informe de la señora de la Guardia Costera, que todo encajó para nosotros. No habíamos visto el otro bote que había hecho la llamada inicial, y no íbamos a quedarnos para averiguar quién era. Colocamos una radiobaliza en ese bote, y nos largamos de regreso a la costa. Más tarde, escuchamos que habían remolcado el bote, pero no había señales de juego sucio, y se atribuyó a un accidente extraño de algún tipo. Los 2 tipos que habían estado en el bote, nunca fueron encontrados, y hasta donde sé, no faltaba nada, pero fue suficiente para poner nuestro radar de sustos en alerta máxima, y hacer que nos largáramos. Juro por Dios que esto realmente me pasó tanto a mí, como a mi hermana. 2005. Tenía 5 años, mi hermana tenía 4. Ambos realmente amábamos el programa infantil Lazy Town, como si fuera una droga. Nos despertamos muy tarde en la noche. Secretamente, bajó las escaleras para encender Nick Jr., mientras mis padres están dormidos. Mi hermana me nota, y también baja. Vamos al menú del canal de televisión, y Nick Jr. estaba retransmitiendo episodios de Lazy Town. Es el episodio de los Boy Scouts. La transmisión estaba muy distorsionada, y seguía cambiando a blanco y negro. El sonido seguía fallando, ambos apenas podíamos escuchar a los personajes. De repente todo se pone en negro. Lo que sucedió después es algo que ambos nunca olvidaremos. La transmisión de repente vuelve, y todos los artefactos habían desaparecido. Vemos a varios niños pequeños, con el atuendo de Stephanie, la niña de pelo rosa en la foto. Muchos de ellos estaban desnudos, y arrastrándose unos sobre otros, como una orgía. Algunos todavía tenían la peluca rosa, se veía como en el programa. La mayoría de sus ropas estaban tiradas en el suelo. Había tantos niños, que casi llenaban toda la pantalla. Fluidos corporales estaban esparcidos por todos ellos. Recuerdo materia fecal, y vómito por todas partes, pero mi hermana todavía afirma que vio sangre. Vemos a un hombre desnudo con el atuendo de Sportacus, el tipo azul en la foto, masturbándose en la esquina, sin saber si era el actor real o no. La habitación estaba tenuemente iluminada, y tenía un tinte amarillo. Gemidos, llantos, y lamentos salían de los altavoces. Nos asustamos mucho, y apagamos la televisión por miedo, y corrimos hacia nuestros padres. Tanto mi hermana de 5 años, como yo intentamos explicar lo que vimos a nuestros padres. Papá enciende la televisión de nuevo, y es solo el episodio normal, como si nada hubiera pasado. Después mi hermana lloraba, y salía de la habitación cada vez que veía algo relacionado con Lazy Town en la televisión. Mis padres pensaron que nuestra niñera nos estaba abusando sexualmente, pero insistimos en que lo que vimos realmente sucedió. Años después pensé que solo era un recuerdo falso hasta que mi hermana lo mencionó.